A veces uno cree que las cosas malas solo les pasan a otros, que las historias que nos contaban los abuelos eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero cuando el mal toca tu puerta, cuando se mete en tu casa y te arranca lo que más quieres, entonces entiendes que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que existen aunque no queramos creerlas. Lo que voy a contar pasó de verdad, me pasó a mí, y ojalá nunca le pase a nadie más. Me llamo Aurelio. Soy de un pueblo pequeño cerca de Fresnillo, Zacatecas. Toda mi vida la he pasado aquí, trabajando la tierra, criando a mis hijos como pude después de que mi esposa se fue con Dios. Mi hija menor, Rosa, se vino a vivir conmigo cuando quedó sola con su bebé. El padre del niño la dejó apenas supo que venía en camino, así que mi casa se convirtió en su refugio. El niño se llamaba Miguelito y acababa de cumplir 1 año cuando todo empezó. Era un chamaco hermoso, gordito, con unos cachetes que daban ganas de apretarlos todo el día. Reía mucho y estaba empezando a dar sus primeros pasos. Rosa trabajaba en una tienda del pueblo y yo me quedaba cuidando al niño mientras ella no estaba. Esos eran los mejores momentos de mi día: ver a mi nieto jugar en el patio con sus carritos, escucharlo reír cuando lo cargaba. Todo cambió una tarde de octubre. Recuerdo que hacía un calor raro para esa época, un calor seco que te dejaba la garganta áspera. Yo estaba en el patio trasero arreglando unas gallinas cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No esperábamos a nadie, así que me extrañó. Miguelito estaba durmiendo su siesta adentro, en su cunita. Cuando abrí la puerta me encontré con una mujer que nunca había visto. Era vieja, muy vieja, con el pelo largo y blanco que le caía sobre los hombros. Vestía de negro, todo negro, y llevaba un rebozo raído que le cubría parte de la cara. Sus ojos eran lo más raro, eran claros, casi amarillos, y te miraban de una forma que te hacía sentir incómodo, como si pudiera ver dentro de ti. «Buenos días», me dijo con una voz ronca. «Vengo de lejos y tengo mucha sed. ¿Me podría regalar un poco de agua?» En mi pueblo siempre nos enseñaron a ayudar al que lo necesita, así que le dije que sí, que esperara un momento. Pero cuando me di la vuelta para ir por el agua, ella ya había metido un pie dentro de la casa. No sé cómo lo hizo tan rápido. Estaba vieja y encorvada, pero se movió como si flotara. «Mejor paso, hace mucho calor afuera», dijo, y antes de que pudiera detenerla ya estaba adentro de mi sala. Algo en mi pecho se apretó. No me gustó para nada que entrara así sin permiso, pero tampoco quería ser grosero. Fui a la cocina y le serví un vaso de agua del garrafón. Cuando regresé, la encontré parada junto a la puerta del cuarto donde dormía Miguelito. Estaba mirando hacia adentro con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando algo. «Tiene un niño», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. «Sí, es mi nieto», le respondí, sintiendo que algo no estaba bien. Le extendí el vaso de agua, pero ella no lo tomó de inmediato. «Qué hermoso debe ser», dijo ella, y sus labios delgados se estiraron en algo que intentaba ser una sonrisa. «Los niños tienen una luz especial, una luz que alimenta». Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué clase de cosa era esa de decir? Le puse el vaso en la mano y le dije que ya tenía que irme, que tenía trabajo que hacer. Ella bebió el agua muy despacio, sin dejar de mirarme con esos ojos raros. Cuando terminó, me devolvió el vaso y se quedó parada ahí, sin moverse. «Gracias por su caridad», dijo finalmente. «Pero sabe, cuando uno da también recibe, y a veces lo que uno recibe no es lo que esperaba». No entendí qué quiso decir con eso. Solo quería que se fuera. La acompañé hasta la puerta y la cerré en cuanto salió. Me quedé ahí parado un momento, con el corazón latiéndome rápido, sintiendo que algo malo acababa de entrar a mi casa, aunque la mujer ya se había ido. Fui corriendo al cuarto de Miguelito. El niño seguía dormido, tranquilo, con su chupón en la boca y su cobijita abrazada. Pero el cuarto olía raro, como a tierra mojada y algo más, algo dulzón y podrido que no pude identificar. Abrí la ventana para que se ventilara y me quedé un rato viéndolo dormir, solo para asegurarme de que estaba bien. Esa noche le conté a Rosa sobre la mujer. Mi hija frunció el ceño y me preguntó cómo era. Cuando se lo describí, su cara se puso pálida. «Papá», me dijo con voz temblorosa,
En el trabajo las muchachas han estado platicando de una mujer así. Dicen que ha estado apareciendo en varios pueblos de por aquí, que toca las puertas pidiendo agua o comida. Y donde entra, pasan cosas malas. ¿Qué clase de cosas?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Niños que se enferman de repente, que dejan de comer, que se quedan como oídos. Dicen que es una bruja, que busca niños pequeños para llevárselos, que les chupa la vida poco a poco. No seas ridícula, le dije, aunque mi voz no sonó tan convencida como quería. Esas son supersticiones de la gente, pero esa noche no pude dormir bien. Cada ruido me despertaba. El viento en las ventanas sonaba como pasos. Las sombras en las paredes parecían moverse solas. Y todo el tiempo sentía como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Al día siguiente, Miguelito no quiso desayunar. Rosa intentó darle su papilla, pero el niño volteaba la cara y lloraba. Eso era raro, porque el chamaco siempre tenía hambre, siempre estaba pidiendo más comida. Rosa pensó que tal vez le estaba saliendo alguna muela, y le dio algo para el dolor. Pero conforme pasaron los días, el niño empeoró. Dejó de reírse, dejó de jugar. Se la pasaba dormido o llorando bajito, como si no tuviera fuerzas ni para llorar bien. Rosa lo llevó al doctor del pueblo y el doctor dijo que no encontraba nada malo, que tal vez era un virus y que se le pasaría pronto, pero no se le pasó. Miguelito cada día estaba más delgado, más pálido, más apagado. Era como si algo le estuviera robando la vida de adentro, y yo sabía, aunque no quisiera admitirlo, que tenía que ver con aquella mujer, con la bruja. Una noche, como a las 2 de la mañana, me desperté porque escuché algo. Era como un rasguño en la ventana de mi cuarto, suave pero insistente. Me levanté y me asomé por la cortina. Afuera, en el patio, estaba ella, la vieja, parada en medio del patio, completamente inmóvil, mirando hacia la casa, hacia el cuarto donde dormía Miguelito. El corazón casi se me sale del pecho. Corrí al cuarto de Rosa y la desperté. «Hay alguien afuera», le dije. Ella se levantó de un salto y fue a ver a su hijo. Miguelito estaba en su cuna, pero tenía los ojos abiertos, perdidos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Rosa lo cargó y el niño se puso a llorar, pero era un llanto débil, sin fuerzas. Yo fui a la puerta con un palo en la mano y la abrí de golpe, listo para enfrentar a quien fuera. Pero el patio estaba vacío. No había nadie, solo el viento frío de la noche y ese mismo olor que había sentido en el cuarto de Miguelito el día que la mujer vino. Ese olor a tierra y podredumbre. Al día siguiente fuimos con doña Chela, una señora del pueblo que sabía de estas cosas, de limpias y rezos. Ella vio a Miguelito y negó con la cabeza muy seria. «Este niño tiene algo malo encima», dijo. «Algo que se lo está comiendo de a poco. Necesitan protegerlo y rápido, antes de que sea muy tarde». Doña Chela nos dio unas hierbas para bañar al niño y nos enseñó oraciones que teníamos que rezar todas las noches. También nos dijo que pusiéramos sal en todas las puertas y ventanas y que no dejáramos entrar a nadie extraño, nunca más. Pero cuando le conté de la mujer, de la vieja de negro, doña Chela se persignó varias veces y me miró con miedo en los ojos. «Aurelio», me dijo muy seria, «esa mujer ya marcó a tu nieto. Una vez que una bruja marca a un niño, no lo suelta. Va a seguir viniendo hasta que se lo lleve». «¿Y qué podemos hacer?», le preguntó Rosa con lágrimas en los ojos. «Rezar», dijo doña Chela. «Rezar mucho y no dejarlo solo ni un segundo. Y si la ven de nuevo, no le hablen, no la vean a los ojos, y mucho menos la dejen entrar». Hicimos todo lo que nos dijo. Pusimos la sal, rezamos las oraciones, bañamos a Miguelito con las hierbas. Rosa ya no quería ir a trabajar, se quedó en la casa para cuidar al niño día y noche. Yo tampoco salía más que para lo necesario. Dormíamos por turnos, siempre uno de nosotros despierto, vigilando. Durante unos días pareció que las cosas mejoraban un poco. Miguelito comió algo de sopa, bebió un poco de agua. Rosa se aferró a esa pequeña esperanza como a un clavo ardiendo. Tal vez lo peor ya había pasado, decía. Tal vez las limpias y los rezos habían funcionado, pero yo sabía que no era cierto. Yo la sentía. Sentía su presencia alrededor de la casa.
especialmente en las noches. A veces escuchaba pasos en el techo, como si alguien caminara sobre las tejas. Otras veces veía sombras que se movían por el patio cuando miraba por la ventana. Y ese olor horrible a tierra y podredumbre, cada vez era más fuerte. Una noche Rosa se quedó dormida en el sillón junto a la cuna de Miguelito. Estaba agotada, la pobre. Llevaba días casi sin dormir. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando escuché un ruido. Era como si alguien estuviera rascando la puerta trasera, muy suave, muy despacio. Me acerqué con el corazón golpeándome en el pecho. A través del vidrio vi una mano. Una mano vieja y arrugada, con uñas largas y amarillas, rascando la madera de la puerta. Y luego vi su cara. La bruja estaba ahí, pegada al vidrio, mirándome con esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Su boca se abrió en una sonrisa y vi que sus dientes estaban negros, podridos. «Ya es tiempo», dijo con esa voz ronca que me heló hasta los huesos. «El niño es mío. Me lo prometiste cuando me diste de beber en tu casa». «Yo nunca te prometí nada», le grité. «Vete de aquí, déjanos en paz». Ella se rió, una risa que sonaba como vidrios rompiéndose. «Ya es muy tarde, Aurelio. El niño ya tiene mi marca. Ya bebí de su luz. Ahora tengo que terminar lo que empecé». Me alejé de la puerta y corrí a la sala. Rosa seguía dormida y Miguelito estaba en su cuna, quieto, con los ojos abiertos mirando al techo. Me acerqué a él y lo que vi me quitó el aliento. En el cuello del niño había unas marcas rojas, como si alguien lo hubiera estado chupando. Y su piel estaba más pálida que nunca, casi gris. «Rosa», grité, «Rosa, despierta». Mi hija se despertó de golpe y cuando vio a su hijo gritó. Lo cargó y el niño no reaccionó. Solo seguía con esa mirada perdida. Teníamos que llevarlo al hospital, teníamos que hacer algo. Pero cuando intentamos salir por la puerta principal, esta no se abría. La jalé con todas mis fuerzas, pero era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. «Las ventanas», dije. «Vamos por las ventanas». Corrimos al cuarto, pero las ventanas tampoco abrían. Era como si la casa completa estuviera sellada, como si algo nos tuviera atrapados adentro. Rosa lloraba abrazando a Miguelito, rezando en voz alta todas las oraciones que nos había enseñado doña Chela. Y entonces las luces se apagaron. Todas las luces de la casa se fueron al mismo tiempo. Quedamos en la oscuridad más completa, solo con la luz de la luna que entraba por las ventanas. Y en esa luz vi algo que me heló la sangre. Una sombra negra se estaba metiendo por debajo de la puerta del cuarto. Se deslizaba por el piso como si fuera líquida, como si fuera humo negro y espeso. «Aléjate», gritó Rosa, «en el nombre de Dios, aléjate de mi hijo». Pero la sombra siguió avanzando. Se levantó del piso y fue tomando forma. La forma de la vieja, de la bruja. Ahí estaba ella, parada en medio del cuarto, más alta de lo que recordaba, con su rebozo negro y sus ojos brillantes en la oscuridad. «Dame al niño», dijo extendiendo sus manos huesudas. «Su luz es dulce, la más dulce que he probado en años. Ya casi la he bebido toda. Solo falta un poco más». Rosa apretó a Miguelito contra su pecho y retrocedió hasta quedar contra la pared. Yo me puse delante de ellas con los brazos extendidos, haciendo de escudo con mi propio cuerpo. «No te lo vamos a dar», le dije aunque mi voz temblaba. «Tendrás que pasar sobre mí primero». La bruja inclinó la cabeza y me miró con algo parecido a la lástima. «Pobre Aurelio», dijo, «tan valiente, tan necio. ¿Crees que puedes detenerme? Yo he caminado por este mundo desde antes de que nacieran tus abuelos. He bebido la luz de cientos de niños. Uno más no hará la diferencia». La bruja me golpeó y me caí. Desde el piso vi cómo la bruja se acercaba a Rosa y a Miguelito. Mi hija gritaba, lloraba, rezaba, pero nada la detenía. La vieja extendió sus manos hacia el niño y Rosa intentó alejarlo, pero era inútil. Los dedos huesudos de la bruja tocaron la frente de Miguelito y el niño se puso rígido. «No, por favor, no», suplicaba Rosa. «Llévame a mí, pero a él no, por favor». La bruja no dijo nada. Solo sostuvo su mano en la frente del niño y empezó a murmurar algo en un idioma que nunca había escuchado. Y entonces vi algo que nunca podré olvidar. Vi como algo brillante, como una luz tenue,
empezaba a salir de la boca de Miguelito. La bruja se inclinó y empezó a aspirar esa luz, a beberla como si fuera agua. Rosa cayó de rodillas abrazando a su hijo, pero ya era demasiado tarde. Cuando la bruja terminó, Miguelito ya no lloraba, ya no se movía. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no había nada detrás de ellos, solo vacío. La bruja se enderezó y se limpió la boca con el dorso de su mano. Suspiró satisfecha, como alguien que acaba de comer bien después de mucho tiempo con hambre. Me miró una última vez antes de desvanecerse en las sombras. «Gracias por tu hospitalidad, Aurelio», dijo. «Y recuerda, cuando uno da, también recibe». Y luego se fue. Desapareció como humo y las luces de la casa volvieron a encenderse. Las puertas y ventanas se abrieron solas, como si nunca hubieran estado cerradas. Pero ya no importaba. Ya era muy tarde. Rosa seguía de rodillas en el piso, meciendo a Miguelito, cantándole bajito aunque el niño ya no podía escucharla. Yo me arrastré hasta ellas y los abracé a los dos, llorando como no había llorado desde que murió mi esposa. Al día siguiente encontramos a Miguelito frío en los brazos de Rosa. Ella no lo había soltado en toda la noche. Tuvimos que llamar a las autoridades. Vinieron, revisaron al niño, hicieron preguntas. El doctor dijo que había sido una falla en el corazón, algo que a veces pasa con los bebés sin ninguna razón. Dijeron que no había nada que pudiéramos haber hecho, pero nosotros sabíamos la verdad. Rosa no habló durante días. Yo le conté a doña Chela lo que había pasado y ella solo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho, Aurelio», me dijo. «Una vez que una bruja marca a un niño, no hay nada que se pueda hacer. Nada». Algunos días después, unos niños que andaban jugando en el monte encontraron algo. Era un rebozo negro, viejo y raído, tirado entre los matorrales. Y cerca de ahí, en la tierra, había unas manchas oscuras que parecían de sangre pero que olían distinto. Olían a esa cosa dulce y podrida que yo había sentido en mi casa. También encontraron marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrodillado ahí durante mucho tiempo. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que la bruja había estado usando ese lugar del monte para hacer sus cosas, sus rituales oscuros. Decían que ahí era donde se llevaba a los niños que marcaba, donde terminaba de chuparles toda su luz, toda su vida. Decían que Miguelito no había sido el primero y que probablemente no sería el último. Rosa nunca se recuperó de lo que pasó. Se fue del pueblo un mes después. Dijo que no podía seguir viviendo en esta casa, que todo le recordaba a su bebé. No la culpo. Yo tampoco he podido dormir bien desde esa noche. Sigo sintiendo su presencia. Sigo escuchando ese rasguño en las puertas. Sigo oliendo esa podredumbre en el aire. A veces, en las noches, cuando el viento sopla fuerte, puedo escuchar el llanto de un niño que viene del monte. Un llanto débil, como sin fuerzas. Y sé que es Miguelito, o lo que queda de él, atrapado en algún lugar entre este mundo y el otro, llamándome, pidiéndome que lo salve aunque ya sea muy tarde. La gente me dice que me cambie de casa, que me vaya del pueblo, que empiece de nuevo en otro lugar. Pero yo sé que no serviría de nada, porque la bruja me lo dijo esa noche. Cuando uno da, también recibe. Y yo le di agua, le abrí mi puerta, le permití entrar a mi casa. Sin saberlo, le di permiso para tomar lo que más quería. Mi nieto se fue y nunca va a volver. Su cuerpecito lo enterramos en el panteón del pueblo. Pero su alma, esa luz que la bruja le chupó, esa sigue perdida en alguna parte. Y yo tengo que vivir con eso, sabiendo que pude haberlo evitado, sabiendo que todo fue mi culpa. Ahora vivo solo en esta casa que se siente cada vez más vacía, más fría, más oscura. Las noches son eternas y el silencio me enloquece. Porque en ese silencio sigo escuchando la risa de Miguelito, sus primeros balbuceos, sus pasos torpes cuando empezaba a caminar. Todo eso se fue con él, y lo peor es que sé que la bruja sigue allá afuera, en algún lugar buscando su próxima víctima. Tocando puertas, pidiendo agua, esperando a que alguien más le abra y le permita entrar. Y cuando encuentre a otro niño, a otro inocente, va a hacer lo mismo que le hizo a mi Miguelito. Por eso les cuento esta historia. No para que me tengan lástima, sino para que se cuiden.
para que nunca, nunca le abran la puerta a una vieja desconocida vestida de negro, con ojos amarillos y manos huesudas. Porque si lo hacen, si cometen el mismo error que yo cometí, entonces van a perder lo que más aman en este mundo. Y no hay nada, absolutamente nada que puedan hacer para evitarlo. Yo lo intenté, recé, puse sal, hice limpias, luché contra ella con todas mis fuerzas, pero no sirvió de nada. La bruja se llevó a mi nieto de todas formas. Se lo llevó al monte y le chupó toda su luz, toda su vida, hasta que no quedó nada más que un cascarón vacío. Y ahora yo me quedo aquí, en esta casa maldita, esperando a que un día ella regrese. Porque sé que va a regresar. Tal vez no por mí, porque ya soy viejo y mi luz debe estar apagada. Pero va a regresar a este pueblo, a tocar otras puertas, a buscar otros niños, y yo voy a estar aquí, viviendo con este dolor que nunca se va, con estas pesadillas que no me dejan dormir, con el recuerdo de los ojos vacíos de mi nieto mirándome mientras la bruja le robaba el alma. No hay esperanza para mí, no hay paz, solo hay este infierno de cada día, sabiendo que fallé, que no pude proteger a quien más amaba, que mi error le costó la vida a un inocente. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la ciencia no puede entender y que los doctores no pueden curar. A veces pasan eventos tan extraños que uno prefiere no contarlos por miedo a que lo tomen por loco, pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que pasó en mi casa. Y aunque nadie me crea, necesito sacarlo de mi pecho antes de que esta angustia me termine por dentro. Mi nombre es Elena. Vivo en un pueblo pequeño cerca de la costa, y lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. Todo empezó hace 3 meses. Mi hijo Mateo tenía 4 años recién cumplidos. Era un niño alegre, lleno de vida, siempre corriendo por toda la casa con sus carritos en la mano. Yo trabajaba limpiando casas durante el día y mi mamá me ayudaba cuidándolo mientras yo no estaba. Vivíamos las 3 generaciones juntas en una casa vieja que heredamos de mi abuela. Era una construcción antigua, con paredes gruesas y techos altos, pero nos daba techo, y eso era lo que importaba. La primera vez que noté algo raro fue un martes por la noche. Mateo se despertó llorando a las 3 de la mañana. Cuando fui a su cuarto, lo encontré sentado en su cama, temblando, con los ojos muy abiertos mirando hacia la ventana. Le pregunté qué pasaba, y él me dijo con voz temblorosa que había visto a una señora parada junto a su cama, una señora muy flaca, con el pelo largo y negro, que lo miraba sin parpadear. Le dije que había sido una pesadilla, lo abracé hasta que se calmó y se volvió a dormir. Yo también me quedé dormida en su cama esa noche. Al día siguiente pensé que había sido solo un mal sueño de niño, pero esa misma semana volvió a pasar, y luego otra vez, y otra, siempre a la misma hora, siempre la misma descripción. Una mujer delgada, con ropa oscura y el pelo tapándole la mitad de la cara. Mateo decía que ella no hablaba, solo lo miraba, y que cuando él cerraba los ojos con fuerza, podía sentir que ella se acercaba más a la cama. Empecé a preocuparme de verdad cuando mi hijo comenzó a verse diferente. En solo 2 semanas había perdido peso. Sus ojitos se veían hundidos y tenía unas ojeras muy marcadas. El doctor dijo que tal vez era anemia o que no estaba comiendo bien, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Mateo ya casi no jugaba. Se quedaba sentado en el sofá mirando al vacío como si estuviera en otro mundo. Y cada noche, sin falta, se despertaba gritando a las 3 de la mañana. Mi mamá me sugirió que llevara al niño con doña Herminia, una señora del pueblo que sabía de estas cosas. Yo nunca había creído mucho en eso, pero estaba desesperada. Doña Herminia vivía en las afueras, en una casita rodeada de plantas y hierbas. Cuando le conté lo que pasaba, ella puso una cara muy seria. Me dijo que limpiara bien la casa con agua de ruda y que pusiera tijeras abiertas debajo del colchón de Mateo. También me dio una bolsita con no sé qué cosas adentro para que la colgara en su cuarto. Hice todo lo que me dijo. Durante 3 noches Mateo durmió tranquilo. Yo pensé que el problema estaba resuelto. Pero en la 4ª noche, todo empeoró.
Me desperté porque escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrándose por el piso de madera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me levanté despacio y abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero alcancé a ver una sombra alta y delgada que entraba al cuarto de Mateo. Corrí tan rápido como pude. Cuando llegué a su cuarto y prendí la luz no había nadie. Pero Mateo estaba despierto, con los ojos muy abiertos, y tenía una marca roja en el cuello, como si algo lo hubiera estado chupando. Grité. Lo tomé en brazos y salimos de ese cuarto. Esa noche dormimos todos juntos en la sala, con todas las luces prendidas. Al día siguiente fui de nuevo donde doña Herminia. Cuando le mostré la marca en el cuello de mi hijo, ella se puso pálida. Me agarró de los brazos y me miró fijo a los ojos. Me dijo que lo que visitaba a Mateo no era un simple espíritu, era algo mucho peor. Una bruja. Una de esas mujeres que hace mucho tiempo hicieron pactos con cosas oscuras y que ahora andan por las noches buscando la energía vital de los niños para mantenerse con vida. Doña Herminia me explicó que las brujas pueden meterse en las casas sin que nadie las vea, que pueden volverse como humo y pasar por cualquier rendija, que buscan niños pequeños porque su energía es más pura y fuerte. Me dijo que la bruja ya había marcado a Mateo, que ya lo había escogido, y que no iba a parar hasta terminar lo que había empezado. Sus palabras me dejaron helada. Le rogué que me ayudara, que hiciera algo, lo que fuera. Ella preparó un collar especial para Mateo, hecho con semillas y una piedra negra. Me dijo que no se lo quitara nunca, ni para bañarse. Durante una semana el collar pareció funcionar. Mateo dormía mejor y hasta recuperó un poco el apetito. Yo empezaba a tener esperanza de que todo iba a estar bien. Pero una tarde, cuando llegué del trabajo, encontré el collar roto en el piso del baño. Las semillas estaban regadas por todos lados y la piedra negra estaba partida en dos. Mi mamá me juró que ella no lo había tocado, que Mateo había estado jugando en la sala todo el día y que no había entrado al baño. Pero ahí estaba el collar, destruido, como si alguien lo hubiera pisado con fuerza. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé despierta en el cuarto de Mateo, sentada en una silla junto a su cama, con un rosario en las manos. Las horas pasaban lentas. A las 2:30 de la mañana empecé a sentir mucho frío, un frío que no era normal, que te calaba hasta los huesos. Vi cómo mi aliento se hacía visible, como cuando hace mucho frío afuera, y entonces la vi. Ahí, parada en la esquina del cuarto, estaba ella. Era exactamente como Mateo la había descrito. Alta, muy delgada, con una ropa negra toda sucia y rota. Su pelo largo y oscuro le caía sobre la cara, pero alcanzaba a verse sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, como dos huecos profundos. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Traté de levantarme, pero mis piernas no me respondían. Era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado. Solo podía mover los ojos y ver cómo ella empezaba a caminar muy despacio hacia la cama de mi hijo. Cada paso que daba hacía crujir el piso. Se movía de una forma extraña, como si sus rodillas doblaran al revés. Cuando llegó junto a la cama, se inclinó sobre Mateo. Yo luchaba con todas mis fuerzas para moverme, para hacer algo, pero era imposible. La vi abrir su boca y era enorme, más grande de lo que una boca normal podría abrirse, y de adentro salía un aliento frío que olía a tierra mojada y a algo podrido. Se acercó al cuello de mi niño y empezó a chupar. Podía escuchar el sonido, como cuando alguien sorbe un líquido. Mateo ni siquiera se despertó. Estaba como dormido, pero con los ojos medio abiertos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez fue una hora. Yo seguía ahí paralizada, viendo todo pero sin poder hacer nada. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Podía ver cómo mi hijo se ponía más pálido con cada segundo que pasaba. Su piel perdía color. Sus labios se volvían grises. Y esa cosa horrible no paraba. Seguía chupando y chupando, alimentándose de la vida de mi bebé. Poco a poco empecé a notar que Mateo ya no respiraba igual. Su pecho subía y bajaba cada vez más despacio, más débil. Yo gritaba por dentro, le rogaba a Dios,
a la Virgen, a todos los santos que hicieran algo, que la detuvieran, que salvaran a mi niño, pero nadie escuchaba mis súplicas. La bruja siguió hasta que el pecho de Mateo dejó de moverse por completo. Ya no respiraba. Mi hijo de 4 años acababa de partir frente a mis ojos, y yo no había podido hacer absolutamente nada para evitarlo. La bruja levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Sonrió. Fue la sonrisa más horrible que he visto en mi vida. Tenía los dientes negros y puntiagudos, y sus labios estaban manchados con algo oscuro. Levantó una de sus manos huesudas y me señaló, como diciéndome que yo era la siguiente. Luego, como si fuera humo, empezó a desaparecer. Primero los pies, luego las piernas, luego el cuerpo, hasta que solo quedó su cara flotando en el aire por un segundo antes de esfumarse completamente. En ese momento recuperé el control de mi cuerpo. Me levanté de un salto y corrí hacia Mateo. Lo tomé en brazos y estaba frío, tan frío. No respiraba. Su corazón ya no latía. Empecé a gritar. Grité tan fuerte que desperté a mi mamá y a los vecinos. Llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron ya no había nada que hacer. Los paramédicos trataron de reanimarlo, pero fue inútil. Mi hijo se había ido. Me dijeron que había sido un paro cardíaco repentino, que a veces pasa en niños sin ninguna razón aparente, que lo sentían mucho. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto lo que realmente pasó esa noche. Esa bruja maldita le había chupado toda la vida hasta dejarlo vacío, hasta que su corazón no pudo más y se detuvo. Los días siguientes fueron una pesadilla. El funeral, la gente dándome el pésame, todos diciendo que era la voluntad de Dios. Pero yo sabía que no había sido Dios. Había sido esa cosa horrible que nadie más podía ver. Doña Herminia vino al velorio, se acercó al cajón donde estaba mi niño y lloró. Luego me abrazó y me dijo al oído que lo sentía mucho, que ella había hecho lo que pudo, pero que algunas brujas son demasiado poderosas. Ahora vivo con este dolor todos los días. Me mudé de esa casa, pero el miedo me siguió. Cada noche despierto a las 3 de la mañana, y cada noche miro hacia las esquinas oscuras de mi cuarto, esperando verla ahí otra vez. Porque sé que en cualquier momento puede volver. Sé que me está esperando, que tarde o temprano va a terminar lo que empezó. Mi vida se acabó la noche que perdí a Mateo. Ya no tengo nada. Solo me queda este vacío enorme en el pecho y este miedo constante que me acompaña a todas partes. La gente me dice que tengo que seguir adelante, que el tiempo cura todo, pero ellos no saben. No saben que hay cosas en este mundo que no se pueden curar, cosas oscuras que viven en las sombras y que se alimentan de nosotros sin que nadie pueda detenerlas. A veces pienso que hubiera sido mejor si me hubiera llevado a mí en lugar de a mi hijo. Mateo apenas estaba empezando su vida. Tenía todo por delante. Y esa bruja se lo quitó todo en una sola noche. Le chupó toda su energía, toda su alegría, toda su vida, hasta que no quedó nada. Mi bebé hermoso ahora está bajo tierra, y yo sigo aquí, viva pero muerta por dentro, esperando el día en que esa cosa vuelva por mí. Esta es mi historia. La historia de cómo una bruja me quitó lo que más amaba en este mundo. Pueden creerme o no, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que pasó, y sé que ella sigue ahí afuera, en algún lugar oscuro, buscando su próxima víctima. Tal vez sea otro niño, tal vez sea yo, no lo sé. Lo único que sé es que cada noche cuando se apagan las luces y el pueblo queda en silencio, el miedo regresa, y me quedo despierta, esperando, escuchando cada ruido, cada crujido, preguntándome si esta será la noche en que vuelva a ver esos ojos negros, mirándome desde la oscuridad. Y así es como termina todo, sin esperanza, sin paz, solo con este dolor que nunca se va y este terror que me acompaña hasta el último de mis días.